Buenos días a todos. Siendo entonces las 10 y unos minutos pasaditos, vamos a iniciar con la charla Producción Profesional de Concreto en obra, beneficios y restricciones. Digamos que vamos a tener los micrófonos de todos silenciados. La idea es que las preguntas que vayan teniendo, por favor, no las escriben en el chat para, digamos que las respondemos al final de la charla. La charla está estimada para que dure aproximadamente una hora. Entonces, pues, y tendremos después unos 20 minutos para responder preguntas. Digamos que la charla la estaremos conversando Juan Diego Echeverry y el ingeniero Luciano Castañeda, ambos ingenieros civiles dedicados, digamos, al tema del concreto. Digamos que para resaltar, en este caso, pues, el ingeniero Luciano Castañeda está muy metido en tema de seminarios, charlas, y está muy metido con tema de actualización de normatividad, generación de normatividad. Entonces, pues, estamos, digamos, aquí bien acompañados. Entonces, Luciano, le doy la palabra. Ok, ahí me escuchan, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias ante todo por estar en esta charla que pues es de beneficio para todos los que estamos involucrados en este mundo del concreto, en este hermoso mundo del concreto. Eh, digamos que el objetivo de la charla, como decía el ingeniero Juan Diego, es mostrar un poquito lo que es hoy en día hacer un concreto de una manera profesional en la obra, logrando los mejores resultados al final para el proyecto, que es el que va a recibir los beneficios, el constructor y por supuesto el cliente quien recibe el usuario final de los apartamentos o de la estructura que se realice en concreto. En esa fotografía que vemos en la parte izquierda, eh, digamos que nos remontamos un poquito a lo que la gente dice, lo que es hacer el concreto el concreto en la obra y las razones por las cuales mucha gente le tiene, digamos, miedo y con toda la razón a de pronto aventurarse a hacer una obra y mucha gente todavía piensa que eso va a ser un problema realizarlo ahí porque con una forma como se ha venido haciendo e inclusive aún se hace en algunas partes, pues la confiabilidad es bastante baja. Es bastante baja porque, como vemos ahí, por ejemplo, la medición es con palas, el asentamiento del concreto se mide con el ojo, entonces le echa un poquito más de agua, un poquito menos de agua, depende del ojo, inclusive de pronto de uno de los obreros, no necesariamente de un ingeniero de la obra. Entonces, digamos que eso genera incertidumbre, preocupación y ¿por qué no miedo de un constructor, de cualquiera? A mí me daría miedo también aventurarse a hacer una obra de importancia o concretos de ya especificaciones altas. Y por eso es que, digamos, ese es el paradigma y el que se está quitando, digamos, y está pasando. Para poder lograr eso, eh, entonces, para no tener esa situación, uno tendría que pedir el concreto a una planta que es como la que vemos en la parte derecha. Es una producción, digamos, normal de concreto, con una infraestructura totalmente robusta y con un despacho, digamos, un transporte de concreto en camiones que pues vamos a ir viendo un poco que tiene sus connotaciones negativas en muchos aspectos. Entonces, van a tener que hacerlo así. Pero como el propósito de la charla es mostrar esa foto de la mitad, de la fotografía de la mitad. Es ahí donde vamos a enfocarnos un poco para ver cómo es que hoy en día se puede hacer el concreto de una manera profesional, como lo dice el título de la charla, con una infraestructura muy pequeña, pero muy confiable. Y ahí tenemos, digamos, en la foto de la mitad se ve el recipiente que lo llamamos en Colombia silo, ahí está el tornillo sin fibras donde lleva el cemento a la báscula y está la planta pequeña ahí con sus almacenes de la materia prima, el tambor mezclador y abajo se ve una bomba de concreto que impulsa el concreto hasta la estructura y es básicamente el esquema general de cómo se realiza. Pasamos a la siguiente. Juan, como yo tengo en la parte derecha, Juan Diego, ¿me escuchas? En la parte derecha tengo yo
como los recuadros de las personas que están conectados y no me deja ver la fotografía. ¿Será cómo hago para que no, para ver la fotografía? ¿Sí me explico la pregunta, Juan? Sí, pues ahí le puede apagar o esconda la ventana de participantes. Ah, ok, sí, porque no la puedo. Ok, ya, listo, gracias. Me disculpan a todos, por favor, pero yo dando conferencias de pronto me defiendo un poco porque llevo bastante años en esto, pero haciéndolas de esta manera no es como lo más usual para mí. Entonces me disculpan ahí en eso. Bueno, continúo. Entonces, como su título dice, ¿qué es producción profesional de concreto en obra? Profesional, escuchemos siempre tengamos presente eso, porque una cosa es hacer, revolver, digamos, cemento, arena, grava y agua. Y si yo revuelvo esos cuatro, donde lo revuelva, donde los mezcle, eso se llama concreto. No importa, muy feo, muy bonito, yo no sé, de muy buena resistencia, muy mala resistencia, segregable, no segregable, no sé, pero es concreto. Pero hacer concreto profesional ya es diferente. Ahí sí ya tiene una característica y ya se le aplica la ingeniería como debe ser y se le aplica pues la tecnología existente en todos los casos, en todos los aspectos. Entonces, para poderlo hacer profesionalmente, debemos nosotros inicialmente escoger la materia prima y escogemos pues cemento, adiciones, ya explico algo al respecto. Y cuando digo escogemos el cemento es porque no es cualquier cemento. Si nosotros nos remontamos a hacer el concreto en la obra, pues era comprar unos bultos en una ferretería, unos bultos de cemento, y con esos bultos de cemento yo fabricaba concreto y ya, eso era. Y ya los compraba allá y no había que pensar más nada, ni tenía que tener conocimiento de nada, porque es que era ir a la ferretería y comprar un bulto de cemento de 50 kilos y punto, ya. Pero hoy es diferente. Nosotros tenemos en Colombia, mediante digamos, a la luz de nuestra normativa, la NTC 121, que es nuestra norma técnica colombiana del cemento, tenemos 6 cementos diferentes. Y, por ejemplo, una cosa es tener el cemento UG, otra cosa es el cemento ART, y así. Otra cosa el cemento BSH, depende de qué se requiera. Y cualquier cemento lo podemos usar acá en esta producción sin ninguna limitación. Entonces, se escoge el cemento y se escoge el cemento adecuado para una estructura. No es lo mismo hacer una estructura como la que vemos en la fotografía con cemento UG que hacerlo con cemento ART, porque son muy diferentes y su desempeño es el adecuado o no para el tipo de estructura. Digamos que como para tenerlo presente que no todos los cementos son para lo mismo, no todos, depende de su desempeño. Las adiciones y la resaltamos ahí en negrillas, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos la versatilidad de colocar una adición. Hay diferentes tipos de adiciones. Las adiciones son cementicias y son otro cemento más. Entre el cemento y la adición formamos un cementante final. De hecho, la norma nuestra NSR 10 y ahora 20 va a ser, no habla de cemento, sino cementante, material cementante, relación agua-material cementante, etcétera. Eso quiere decir que contemplamos con el cemento agregar una adición y tener el cementante final. Con esa adición yo puedo lograr unas bondades económicas increíbles y unas bondades técnicas increíbles, inclusive a la luz de la huella de carbono hasta para poder obtener, si yo quiero obtener un premio LEED, lo puedo lograr usando adiciones porque las adiciones en general son sobrantes de otro proceso. Entonces las adiciones son muy importantes, las hemos usado en proyectos así pequeños, en las plantas grandes de concreto. Nosotros en Colombia, donde yo trabajé, las implementamos hace como unos 30 años, implementamos la primera edición con unos, digamos, consumos muy chiquiticos hasta llegar a unos consumos unas pavimentaciones que hicimos hasta con el 70% de adición y el 30% de cemento, hechos por nosotros. Y digamos que uno tiene esa versatilidad. Se puede en una planta de esta, se pueden lograr unos beneficios económicos grandísimos y unos beneficios técnicos adicionales. Luego viene la grava y la arena, que también la teníamos concebida nosotros como, pues grava es unas piedras, ahí ya listo. Y arena, pues iba un señor de una volqueta, por allá un río, y por allá unos muchachos le cargaban la volqueta y la llevaban a la obra, y eso era arena. Y al otro día, pues iba a otro lado y por allá conseguía arena, porque igual era arena. Pero la concepción de lo que es un concreto profesional hecho en la obra es concebir un material que cumpla nuestra normativa. Nosotros tenemos nuestra norma técnica colombiana, que es la NTC 174, y ahí están las especificaciones para arena y gravilla para un concreto estructural en nuestro medio, en Colombia. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona el material y se evalúa y se valida para que al final, cuando ya estamos haciendo la estructura de la obra, ya tengamos un material validado, probado y cumpliendo la normativa. De hecho,
en estos plantas también podemos, nosotros más adelante vamos a ver con más detalle, pero podemos ver que para poder hacer un buen ensamble granulométrico, para poder tener una buena grava, una buena arena, podemos mezclar una o dos o hasta tres sin ningún problema. Y digamos que mezclarlo en el patio no es tan fácil, pero si yo lo puedo mezclar en la planta, pues logro unos beneficios muy, muy importantes. El agua también tiene su normativa. Sin embargo, en general, el agua se usa del acueducto y pues es un agua que no hay que hacerle ningún tipo de análisis. Si yo voy a usar un agua diferente a que no sea del acueducto de la municipalidad o del sector donde estoy, pues debo hacerle los análisis y ver cómo se comporta a la luz de la normativa. También hay que validarla, también hay que verla. Y los aditivos que los coloco en negrilla es porque no sé si todos tienen claro, pero para que lo tengamos ahí unificado el criterio, la tecnología del concreto avanza en el mundo gracias a los aditivos. Son los aditivos los que hacen que el concreto tengan diferentes características de yo poder lograr diferentes cosas. Si yo quiero un concreto autocompactante que me cumpla todas esas características de un concreto autocompactante, debo tener unos aditivos que lo logren. Con solito, sin aditivos, es poco probable lograrlo. Si yo creo un concreto lanzado que se adhiera en una superficie sobre la cabeza, digamos, de la persona, sin aditivos es poco probable, es muy difícil lograrlo. Si yo quiero un concreto, digamos, que me dé 6.000 PSI a las 24 horas de haberlo preparado, sin un aditivo es un poco difícil, un poquito de 20.000 PSI, digamos. Necesito aditivos, necesito los aditivos. En estos lugares uno tiene una versatilidad muy grande para el uso de los aditivos y los aditivos son, digamos, que el alma de la tecnología del concreto, a mi modo de ver, y no sin decir que los demás materiales no sean importantes, pero el aditivo es el que arrastra como la tecnología. Y al final, pues con ese diseño ingresado, con esos materiales y un buen diseño de mezcla ingresado a una planta, al autómata de la planta, pues yo simplemente tengo sistematizado todo el proceso, el cargue me lo hace el sistema y al final yo tengo los registros de cargue. Inclusive puedo yo, teniendo buena conectividad, que cada día es más fácil tener buena conectividad y ahora con estos tiempo de las cuarentenas y esta coyuntura que estamos viviendo, se está volviendo la conectividad pues prácticamente el alma de la vida de nosotros, de hecho estamos en este momento en eso, en esta conferencia, y es que conectividad antes era como tan difícil pensar de que yo una planta en San José del Guaviare la pudiera tener conectada a mí y en mi celular, estar viendo en tiempo real cómo me está cargando y cómo está en términos de variabilidad del cargue y de confiabilidad del cargue. Hoy en día no es difícil y cada día va a ser menos difícil lograrlo, más fácil hacerlo. Y entonces, en ese orden de ideas, tiene uno el control total del cargue como tal. Inclusive ahí hablamos de la humedad porque hay plantas ya sin ninguna, no tiene necesariamente que ser una planta muy grande o no importa, pero podemos tener la humedad ya leída en tiempo real. De hecho, cuando va cayendo el material, especialmente la arena, hay un dispositivo que me está leyendo la humedad y me la envía al computador y batch a batch estoy recalculando la humedad y haciendo los ajustes para que el concreto salga constante con el mismo asentamiento y con el mismo consumo de agua. La siguiente, Diego, por favor. Bueno, hay unos beneficios del tema anterior, como de pronto algunos de los que están en la conferencia sabrán, ese tema de allá es como un seminario de un día o hasta más. Entonces, digamos que lo que yo dije en el anterior diapositiva, pues es como una especie de brochazo de lo que en verdad es todo lo relativo a la materia prima y a los diseños y todo. Pero digamos, es el concepto. Aquí queremos mostrarle un poco los beneficios de hacer el concreto ahí en la obra profesionalmente. No se lo olvide, aquí estamos en el concepto del concreto hecho profesionalmente con las condiciones que estamos hablando, no hecho de una manera como el trompo, como el reguero allá, como el descontrol, digamos de esa manera, y la suciedad que pudiera impactar negativamente en la obra, sino el concreto hecho de la manera profesional y de la manera como lo estamos hablando, es que tiene unos beneficios ambientales, tiene beneficios logísticos, hay beneficios técnicos, hay beneficios en seguridad, en salud y seguridad, y por supuesto, unos beneficios económicos, que son, pues, a todo constructor y a toda persona le interesa esa parte y es como muy
inquietante ver cómo me va a impactar a mí en la parte económica. Pero vamos a arrancar por la parte, por los beneficios ambientales que son importantísimos. Aquí ponemos un ejemplo, ponemos un ejemplo, voy un poquito rápido, es para no tomarme más tiempo del que tenemos, pero Juan Diego, si ve que voy muy rápido, me dice por favor. Entonces, en el ejemplo que está en la parte derecha, tenemos un comparativo de una obra de 10.000 metros cúbicos. Una obra de 10.000 metros cúbicos en un año y medio es típica, está bien, es normal que se interprete de esa manera. Entonces, con esa obra, yo voy a tener los números que tenemos ahí aproximados, por supuesto aproximados, con una carga de camión típica, digamos, de 6 o 7 metros cúbicos y unas vaciados o fundidas, como le queramos decir, diarias normales promedio, y eso me da aproximadamente 3.400 recorridos de mixer, ida y vuelta. 100 recorridos de cisterna o pipa, como le decimos al transporte a granel del cemento en Colombia, unos 800 recorridos de mula de agregados, de tractomula de 25, 24 metros cúbicos, o algo así que es como me permite hoy en día, 800 recorridos de la bomba estacionaria que va y viene el mismo día a las fundidas, y tenemos unos 20 recorridos del transporte del aditivo. En ese tiempo nos da unos 5.120 recorridos. Pero yo le debo quitar los recorridos que también en la planta de concreto hay que hacer, que son los de los recorridos de la pipa, los recorridos de la mula de agregado, los recorridos de la bomba, que ya serían solo 2, cuando arranca la obra y cuando termina, porque no la saco de allá, siempre está puesta ahí, y los viajes del aditivo, eso dan unos 922 recorridos, quiere decir que uno en una obra de esa se puede ahorrar fácilmente unos 4.198 recorridos, que son unos 233 al mes. Eso, pues obviamente es sin necesidad de mucho análisis, sabemos que tiene un impacto en la parte ambiental gigante en términos de emisiones de CO2 y en la carga contaminante que tiene un aparato de estos por las calles rodando al hacer este tipo de recorridos, que hay que hacerlos porque toca llevar el concreto hasta el punto. Entonces, eso amarrado a la movilidad y a todo lo que encierra el impacto, eso es pues grandísimo, esa cantidad de recorridos que se van a hacer. Esa parte tiene una forma de medirla, se mide hoy en día y cada vez es más fácil y más, digamos, necesario medirlo e inclusive es que ya hay en diferentes ciudades, como por ejemplo Bogotá, hay pico y placa ambiental, que no dejan salir un carro y tú no pueden sacar las mixer a recorrer por las calles de Bogotá entre tal hora y tal hora por pico y placa ambiental. No más por eso, por la carga contaminante que tiene un camión por las calles o por cualquier lugar rodando, transportando el concreto. Entonces, eso es un ahorro gigante que se hace en ese aspecto. Tenemos otro importante que es el desperdicio de concreto, que también tiene que ver con la parte ambiental, en la siguiente. Entonces tenemos un desperdicio de concreto. ¿Sí se está escuchando, Juan Diego? ¿Sí, ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Sí, señor, perfectamente. Ok. Entonces, el desperdicio del concreto, que es un tema ambiental importante, que todos lo sabemos, cada día es más importante. Cuando yo comencé en este mundo del concreto, yo soy bastante joven, pero comencé hace como 30 y pico de años en este mundo del concreto y he vivido metido cada vez más en esta cuestión. Y es que cuando nosotros iniciamos, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Y no me da pena decirlo porque es que así lo hacía todo el mundo y era como funcionaba. Nosotros llegábamos y sobraba concreto en una obra y lo botábamos por ahí en un pastico donde hubiera, como se dice coloquialmente, donde hubiera papaya, por ahí botábamos el concreto, nadie nos decía nada. O por ahí sí había una quebradita, lo tirábamos ahí, lavábamos el carro en la quebradita, o de pronto lo botábamos por el camino de a poquito, o hacíamos diferentes cosas que en su momento estaban mal, pero no se veían tan mal. Hoy están absolutamente mal y se ven muy mal y tiene inclusive sanciones penales. Es un delito ambiental botar un concreto por la calle, por ejemplo, o en un recurso hídrico por ahí, en cualquier lugar. Es prohibido totalmente. Entonces, digamos que el tiempo ha venido cambiando y hoy en día cualquier poquito, por decirlo así, de concreto que sobre, se convierte en un encarte. Yo se lo digo así, se convierte en un encarte. Definitivamente, definitivamente hay que velar por no generar ningún impacto ambiental. Hay que velar por eso y tenemos nosotros los que estamos aquí en esta charla, tenemos que tener eso muy metido en
conciencia de que no debemos permitir que se generen, digamos, vertimientos en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el concreto llega a la obra, ¿qué sucede? Que el concreto, para los ajustes, ahí hay unos numeritos muy aproximados, pero muy ciertos, y de la experiencia, pues, y de los números que se toman, y me he tomado como la molestia de tomar numeritos y tener mis cuadros, mis gráficas, y todo esto para poder apalancar cada número que se diga y no ser inventados. Y es que normalmente, cuando se pide el ajuste, es un poquito difícil pedirlo exacto, por más de que se tenga que el medidor con rayos láser, que el ingeniero haya hecho un posgrado en yo no sé dónde, que no importa. Pero generalmente el que hace el cuicaje al final allá, el maestro de obra, él tiene su flexómetro, saca su aparato y mide y dice medio metro, 1 metro, 2 metros, lo que le dé. 2 metros, pide 2 metros allá, pero si pide los 2 metros le da como miedo porque le falta un poquito y ojalá sea un concreto especial, pues no va a ser fácil mezclarlo ahí en la obra porque ni siquiera tiene la materia prima que tiene en donde lo envía. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Pedir un poquito más. Yo se lo digo, así es, pide un poquitico más, así sea medio metro, así sea 0.20, pero menos de medio metro no se pide en productora de concreto, es de 0.5 en 0.5, no me pregunten por qué, pero es de 0.5 en 0.5. Entonces, al final va sobrando un poquito, va sobrando un poquito. Y ese poquito es desperdicio, ese poquito es un encarte. Si a usted le sobran 3 metros cúbicos en su obra y usted los devuelve en el camión y dice, lléveselos, me sobraron, está perdiendo plata, ¿no? Su patrón o usted como dueño, alguien está perdiendo plata, no es correcto, no es justo. Pero aquí hablando del tema ambiental, en todo caso, el señor del camión le va a decir, se lo aseguro, él le va a decir y cada vez va a ser más, le va a decir, no señor, yo no me llevo ese concreto. Y si se lo llevan, le cobran en la disposición, en la concretera, porque así tiene que ser y porque pues es un encarte, un problema ambiental. Entonces, en la planta, ¿por qué no es un encarte haciéndolo ahí en la planta? Porque puedo hacerle punto 10, punto 15, la planta le puede hacer punto 15, punto 10, punto 20, lo que quiera, y al final es tan sencillo el cubicaje que he visto obras y he participado, digamos, en obras tan juiciosas que no se necesita tampoco un ejercicio tan del otro mundo, pero tan juiciosas que en una vaciado, digamos, o fundida, como le decimos en el interior de Colombia, en una fundida, digamos, de unos 30 metros, al final le sobra por ahí, no sé, unos 20 litros de concreto, 15 litros, 20 litros de concreto le pueden sobrar. Es significativo ese ahorro también económico, ¿no? También económico, pero pues aquí estamos hablando de la parte ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, el desperdicio es muy, pero muy bajo. Pasamos a los daños en la infraestructura vial. Continuamos a la siguiente. Los daños y el alto riesgo en tránsito y en la infraestructura en general, pues vemos lo poquito que quisimos mostrar ahí, porque pues hay mucho que mostrar, y es el reguero de concreto por las vías. Eso es un impacto visual y un daño en la infraestructura complicado. He tenido anécdotas de la vida, por ejemplo, que llega una persona a entablar una queja o una demanda, si se quiere, a una empresa de concretos porque un carro pasó y con una piedrita, por un reguero de concreto que hubo hace 5 días y ya no está el concreto, sino está pues las piedritas, lo que queda ahí, le rompieron un vidrio. Y llega ya a hacer un reclamo y hay que ver que uno, por causa de uno, le generó un daño y quizás hasta un accidente a una persona. Es responsabilidad de nosotros. No es como antes. Regué el concreto, no se dieron cuenta, hágale, me voy. No, si yo regué el concreto a la subida de un puente, si yo lo en una pendiente alta, en alguna ciudad o en algún lugar, rural, porque si es rural es igualmente importante. Si yo regué el concreto ahí, de mi mixta salió concreto, yo debo, sí o sí, debo disponer eso y levantarlo y botarlo como debe ser. Entonces, eso genera un problema. Accidentes que pueden pasar, reguero puede ser de ACPM, aditivo, en fin, en la infraestructura vial, ese número de camiones que mirábamos allá atrás en el ejemplo, si seguimos en la mente el mismo ejemplo que llevábamos de los 10.000 metros, es una cantidad significativa de vehículos de alto impacto rodando por las calles o por algún lugar, generando un impacto también visual y generando una contaminación en general. Así es que en este aspecto también es un ahorro grande, un ahorro inclusive de la policía de tránsito. Es menos vehículos rodando por las calles y por las vías, menos complicaciones para ellos y menos costos para una municipalidad, un policía gastándole tiempo en un accidente puede ser medio día de un policía que cuesta plata. Si uno hila fino, son muchísimos factores benéficos en este caso que estamos hablando especialmente.
auditiva, pues en la contaminación auditiva ni hablar lo que un equipo de esos genera. Además, desafortunadamente, y aunque yo veo una mixer y en mi estudio tengo mixer porque me gusta y me parece tan bonito los carros, pero a mí, que vivo metido en este mundo del concreto y de los camiones, pero en general, una persona que va en su automóvil, un médico, no sé, cualquier persona o cualquier persona que no tenga ninguna profesión y va en su automóvil pequeñito allá, un mixer, una mixer, como, como lo llamamos nosotros, es un aparato feo y de alto impacto y miedoso. Y le da uno miedo a un carro de esos. Entonces no es bonito como decimos nosotros los que sí nos gustan estos equipos. Entonces, el solo impacto visual, así el equipo no esté volcado como en la foto, igual es un impacto visual feo. Beneficios logísticos. Aquí hay unos beneficios importantes y es que en la obra, cuando tengo que hacer los pedidos de concreto, la programación del concreto y todo eso relativo al concreto, yo me imagino que aquí hay personas que inclusive saben más que yo de lo que es eso de programar concreto en una obra y que el ingeniero residente, que de pronto a otra persona por hecho asistente, quizá el almacenista, el portero mismo recibiendo camiones, etcétera, el señor que recibe ya los recibitos allá en la puerta recibiendo el camión. Va a haber gente que se va a utilizar en eso, hay que usarlo. Y hay un desgaste también. Mientras el residente pudiera estar haciendo una actividad que le agregue valor valor de verdad al avance del proyecto, está concentrado en el pedido del concreto y en que no llegó el carro y que le llegó muy tarde y que bueno, en realidad eh, es un desgaste y es un tiempo que teniendo yo la planta ahí, teniendo bien programado y bien planeada la operación, no lo tengo. Definitivamente no lo tengo. Con conocimiento de causa les digo fácilmente, el maestro de la obra, habiendo hecho la programación y la planeación, porque cuidado, confundimos tener la planta ahí para ser desordenado. No es para ser desordenado, es que hay que ser ordenados, hay que ser disciplinados y el resultado es excelente. Y el solo maestro de la obra maneja eso sin ningún problema. Le va contando y el ingeniero residente, mientras tanto, hace otras cosas que le agregan mucho más valor a su obra y a su proyecto. Y él simplemente está sabiendo cómo va su fundida en orden. Hay otra situación logística y es que el concreto es perecedero. El concreto cambia sus propiedades con el tiempo y con corto tiempo. Un concreto que usted prepara en el momento que le hace contacto los constituyentes, especialmente la arena, el cemento y el agua, cuando ellos hacen contacto, a partir de ese momento comienza el conteo regresivo. Y al cabo de un tiempo no hay un número exacto, no lo hay, no existe en ninguna parte del mundo un número exacto, salvo que usted lo proyecte, pero digamos en condiciones normales podría ser alrededor, digamos, de 2 horas. Ya después de 2 horas, vuelvo y digo, aproximadamente, hay otros concretos quizá que tarden más, otros tarden menos, depende, pero vamos a poner un concreto normal en una ciudad como Bogotá, por decir algo, puede ser que 2 horas. Y un concreto después de 2 horas comienza a generar problemas de pérdida de manejabilidad, pérdida de agua, quizá comience a fraguar y además de perder sus características, el concreto se endurece dentro del camión o fragua dentro del camión mezclador, dentro de la mixer y puede generar unos problemas gravísimos de todo punto de vista económicos y en general. Y pasa en la vida real y pasa aún en tiempos modernos, no es solamente en el pasado. Entonces, cuando yo tengo el concreto en la obra, pues eso no va a pasar, definitivamente eso ya está descartado, cero. Y mis productos que llegan son arena y grava, por ejemplo, y bueno, en fin, los constituyentes que ellos pues no son perecederos. El cemento hay que tener cuidado con su manejo allá, pero si es en un silo, pues puede durar fácilmente hasta unos 5 meses. Dios quiera que dure hasta más, porque en estos tiempos de pandemia tenemos cemento en unos silos que ya van para los 3 meses, pero digamos que unos hasta unos 5 meses, y aquí hay personas que sé que saben muy bien que es así y no hay problema. Y lo demás, pues puede durar mucho tiempo. Entonces, eso también descartado. También hay otro tema y es la flexibilidad en la programación del pedido y el horario, el volumen. ¿Qué pasa? Esto es demasiado sencillo interpretarlo y creo que lo han vivido ya algunos con honores. Y es que programar un concreto, y vamos a hablar específicamente del sistema industrializado, que es un mundo muy que vivo a diario. En el sistema industrializado, el concreto, el vaciado del concreto, la fundida del concreto, pues comienza, digamos, como a las 2 de la tarde. La idea es terminar por ahí 6 de la tarde. La idea es que no haya reflectores, como digo yo, que no haya reflectores para fundir el concreto. Qué dicha que todo se haga de día. Así esté lloviendo, pero de día, y no de noche, así no esté lloviendo. Entonces, es en el día, es en 4 horas. Es un ejemplo.
Pero resulta que yo programo el concreto y me tenía que llegar un camión cada media hora y no me llegó ningún camión y me llegó al final, todos los 7 camiones me llegaron, sí, muy chévere, a las 5 de la tarde, pero todos uno detrás del otro, no con la rata de colocación que yo puedo en la obra y me genera la complicación y todo eso. No hay flexibilidad, si yo tengo un pequeño problema en la obra, pues yo no tengo la flexibilidad de llamar, mire, páreme el pedido. No, señor, ya van 3 camiones rodando. De pronto ya no pueden hacer nada con esos 3 camiones que van rodando. O de pronto sí, no ha salido ninguno, pero ya no se lo reprogramo para dentro de 1 hora que usted dice, ya se le corren 2 horas. Vuelvo y digo, muchísimos saben perfectamente cómo es en la realidad de esto. En cambio, usted o llegan los camiones a la obra y comienza el parto, como dicen muchos, que están ahí 3 camiones con un concreto, no sé, de 4.000 PSI, sistema industrializado muro, que son unos concretos casi que acelerados, y la preocupación del residente, la preocupación de la gente, de la obra, del camión, de toda la gente, teniendo un concreto ahí. Perdón, mientras que la flexibilidad a la que nos referimos es que, lógicamente, el concreto se está haciendo en la planta, digamos, en batch de 1 metro cúbico. Si tengo que parar un momento, pues paro un momento. Paro inclusive, es más, paro el tiempo que sea necesario. No hay problema. Si yo tenía que arrancar a las 2, mi ventana de inicio es entre las 2 y las 2:30. Hay que siempre tener una ventana de inicio. Siempre, siempre. Y eso es regla y un consejo claro. La ventana de inicio de mis fundidas en esta obra es entre la 1 y la 1:30, por ahí media hora. No puede ser antes, no puede ser después. Eso es regla. Y el resultado final es mucha plata y muchas bondades, digamos. Hay un paréntesis, pero importante tenerlo presente. Entonces, digamos que arrancábamos a las 2, pero algo pasó allá. Y digo, no, espere un momentico, arranquemos más bien a las 2:30. No hay problema, a las 2:30 no pasa nada. Y así, es demasiado sencillito la interpretación de este punto, pero la flexibilidad es clara. Yo aquí hago hincapié es que, por favor, flexibilidad no se puede confundir con desorden, no se puede confundir con indisciplina, no se puede confundir con mal manejo de eso, porque también he visto en obras que no tienen el cuidado y no son disciplinados, también lo he visto, que entonces va el ayudante de la obra y le dice, hey, no me mande concreto que todavía no hemos arrancado. No, pero si ya tenía mezclado el batch, ya la bomba tenía la purga o pues la lechada que se le coloca al principio, ya vamos a arrancar, ya como así que no, pero no puedo de malas. Eso es desorden, obviamente, eso no se llama flexibilidad, se llama desorden. O si no, que arrancan, dijeron que a las 2 y bueno, que arrancaron a las 3 y dijeron que a las 3 y dijeron no, mejor a la 1, 5 minutos antes, y entonces la gente no pudo ir a almorzar o no pudo, no confundir flexibilidad con desorden. La planeación y la programación y el cumplimiento de una planeación y de una programación es el ABC de un buen resultado para no perder ese foco. Luego hay un puntico que llama el tráfico vehicular, obviamente no habiendo vehículos transitando llegando a la obra, eso pues no hay problema. Hay obras donde definitivamente no pueden llegar camiones después de las 5 de la tarde, pues no llegan la mula del cemento y la mula de los agregados, sino en el día, y se funde un poquito más tarde, pero no hay carros afuera, no hay que tener un manejo del tráfico afuera. En fin, digamos que el manejo del tráfico es una carga menos para alguna persona o algunas personas que tienen esa responsabilidad ya en la obra. Y el mantenimiento de equipos, porque pues al no tener mixers, digamos, en la obra, si las tuviera, digamos, pues no tiene esos mantenimientos y no hay mantenimientos en la planta también. Un mantenimiento genera, si hilamos muy finito, un mantenimiento de cualquier equipo genera también impacto ambiental e impactos en la salud ocupacional y todo esto. En la siguiente, por favor. ¿Cómo voy, Juan? ¿Más rápido o más despacio? Yo no le tengo el tiro todavía esto en este... Más rápido, hágale más rápido que estamos corticos de tiempo. Hágale, listo. Yo no le tengo el tiro a esto todavía, pero voy aprendiendo. Entonces, digo aquí una palabra y no me retracto de ella. Se llama el mejor concreto del mundo. El concreto hecho profesionalmente en las condiciones que hemos venido hablando y lo que falta contarles y que quizás algunos conocen perfectamente, es el mejor concreto del mundo. ¿Por qué? Es el mejor concreto del mundo porque fue concebido su materia prima, como ya lo dijimos allá, la mejor. Se realizó un diseño de los diseños del concreto por alguien que tiene el conocimiento, quien los hizo, tiene la idoneidad para hacerlo. Se ingresaron a un sistema, a un computador, y el computador los cargó. Se midieron las humedades, se manejó el control de calidad al final. Luego el concreto es el mejor. El concreto no tiene ninguna manipulación. Es el mejor concreto. Nosotros tenemos una norma
Algunos no la conocerán, les pido el favor que no se le olvide nunca y que la compren, la usen, la lean. Esa norma se llama la NTC 3318. Soy orgulloso de decir que he trabajado en esta norma desde hace muchos años porque he pertenecido a este comité donde le hemos trabajado esta norma, que la norma es nuestro ABC. Quien haga concreto, quien manipule el concreto, quien tenga que ver con el mundo del concreto debería saber de esta norma. Por lo menos lo más importante, no es un libro grandote, es una norma muy pequeña. Y mire que esta la actualizamos hace poquito. Si ustedes miran debajo del 3318 hay un numerito en negro y en negrita ahí que dice 2019-10-16, es decir, que está fresquita, está recién sacada del horno esta norma. Entonces, les aconsejo que la compren, la lean y nos ayuden a los que trabajamos en estas normas para el bien de para la tecnología de nuestras obras, para que sean bien hechas, para que el resultado para un usuario sea el mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y al final tiene un concreto muy bonito, como digo yo. Mire que mire ese concreto tomado, digamos, en una obra, y es como hoy en día se mide el asentamiento o la manejabilidad, trabajabilidad de un concreto de sistema industrializado muro, por ejemplo, que se mide ya no con la altura del cono, sino con la expansión del concreto cuando se retira el cono. Son concretos ya muy difíciles de hacer, ya más difíciles de hacer, y concretos muy delicados, son concretos muy bonitos si se quisiera analizar muy en detalle esa muestrica de concreto ahí. Pero bueno, no me meto mucho ahí porque nos va el tiempo y me apasiono con un tema que es para mí apasionante, que es la tecnología del concreto. Entonces, concreto fresco, el mejor concreto, concreto fresco. ¿Por qué es concreto fresco? Porque pues simplemente el concreto cuando sale de una planta, los recorridos pueden ser, no sé, hasta unas 3 horas, o no tanto el recorrido, sino el tiempo en el que se hizo contacto el cemento con los constituyentes y con el agua, obviamente, hasta cuando se coloca en la estructura puede pasar fácilmente 3 horas, no es descabellado el número, pero en todo caso es bastante tiempo en general, o porque queda muy lejos por allá en algún lugar despoblado, digamos, o porque está en una ciudad como casi todas las ciudades hoy en día son complicadas en términos de tráfico. Es un recorrido fácilmente puede ser 1 hora y media sin ningún problema, más el tiempo de espera ahí, más lo que duró en la planta mientras salió, más, puede pasarse de la 1 hora y media y ya el concreto comienza a perder por lo menos manejabilidad. Así que no comience su fraguado y la cristalización del cemento, puede que no, pero pérdida de manejabilidad sí. En cambio, en la obra, pues simplemente el concreto es fresco. El concreto es fresco, ¿por qué? Porque lo prepara, lo impulsa la bomba y llega a la estructura. Ese recorrido, yo he tomado tiempos y bastante, y eso no supera 3 minutos, salvo condiciones por allá raras. Pero en condiciones normales puede ser entre 1 y 3 minutos. Entre 1 y 3 minutos no ha pasado nada. Y nadie, absolutamente nadie, toca el concreto. El computador lo preparó, lo entregó a un mezclador, lo mezcló con un tiempo predeterminado, con un schedule que tiene la planta, con una planeación previa e ingresada al computador, se entrega la bomba lo impulsa, va por una tubería y la tubería cae en la manguera a la estructura, sea lo que sea. Ese recorrido es tan corto que no ha pasado absolutamente nada en el concreto, nadie lo toca, es digamos que una ventaja grandísima. Es un concreto en verdad fresco, ese sí es un concreto de verdad fresco. Suele pasar, he visto, no aquí en Colombia no, pero he visto en otros países, que antecitos de llegar a la obra, un conductor de un camión para y le echa un poquito de agua para ajustar el asentamiento para que no lo vayan a devolver. Entonces, estas prácticas que no las he visto aquí en Colombia, pero que en otros lados sí, pues puede que escondidas hasta lo hagan y eso es malo. Porque ¿qué pasa cuando se le echa agua a un concreto? Es muy fácil echarle agua, pero demasiado fácil, sin que casi nadie se dé cuenta. Pero todo lo que hizo la ingeniería del concreto, el diseño, la mezcla, la escogencia de los materiales, la reproducibilidad del diseño, todo eso se va al traste, se va al suelo, porque ya cambia su aspecto, su consistencia, su durabilidad, su resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, la reproducibilidad del diseño desde cuando se hizo hasta cuando se entregó en la estructura no es la misma, es mentira, no es cierta, es otra cosa. Y el diseño puede estar muy lindo. Es más, yo en la planta puedo tener unos resultados excelentes, pero en la obra no. Y yo creo que no es difícil de entenderlo. Luego sigue calidad del concreto, coeficiente de variación y desviación estándar. Aquí es muy importante, es porque este es el dinero y la calidad. Si yo tengo una excelente calidad y tengo bastante dinero ahorrado, pues yo no creo que tenga que pensar mucho para hacer un ejercicio de esta naturaleza.
En esta pequeña gráfica no les voy a dar una charla de estadística, que dura como 2 horas y será otro día si Dios nos lo permite, pero por ahora les digo, aquí en esta grafiquita mostramos un comportamiento de un concreto recibido de planta. Eso allá arriba están los números. Nosotros les vamos a entregar a la presentación o les contestamos las preguntas que se ofrezcan, pues para no demorarme acá, pero ahí tiene un coeficiente de variación, una desviación estándar y tiene una variabilidad. Si yo pasamos a la siguiente, ingeniero, pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente yo veo esa gráfica de un concreto analizado en la obra y está el código, en fin, y allá arriba está un cuadrito en la parte superior donde están los resultados que apalancan la gráfica. Y entonces dice cuánto es el promedio y está un coeficiente de variación, ahí dice CB, ahí arriba dice DS, que es la desviación estándar, y me da unos valores. ¿Qué significa? Que para yo saber si puedo optimizar un diseño de mezclas o no, y puedo ajustar la mezcla y puedo ahorrar dinero técnicamente y profesionalmente haciéndolo, yo debo analizarlo a la luz de nuestra normativa, en la NTC 2275, como dice ahí abajito en la otra grafiquita, en la campana de Gauss. ¿Qué sucede? Que cuando yo veo el coeficiente de variación que está como en la anterior, que estaba en 15 y este está en 9.8, pues digamos que no olviden que tener un coeficiente de variación por debajo de 10 es tener un concreto de excelentes características en cuanto a su variabilidad. En cuanto a su variabilidad, no lo olviden. Entonces, variabilidad en resistencia. Entonces, con un coeficiente de variación de 9.8, ya de por sí, sin mucho análisis, ya sabe uno que tiene un concreto de muy buenas características en cuanto a variabilidad. El de arriba es de 15. No importa que los resultados sean bastante altos, pero 15 es un resultado alto. En la anterior, había que apenas justo estaba el diseño. ¿La devuelves un segundo, Juan? No, devolver. Ahí. Allá arriba dice el resultado promedio dice que son el resultado promedio dice que son 275.6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Dice que ese fue el resultado que dio el promedio. Y abajo dice que la F' sub CR, la resistencia requerida, aunque al ladito en verde dice cumple, sí, pero está en 274. O sea que entre 274 y 275, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado no puede hacer nada, no puede optimizar la mezcla, no puede hacer nada. Y mire toda la resistencia que está teniendo que lograr para usted poder garantizarle 3.000 libras al cliente o 21 megapascal o 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Pasamos a la siguiente. Mientras que con un buen coeficiente de variación, yo tengo aquí una resistencia requerida allá arriba en la parte superior derecha, en el cuadrito dice de 24.51 megapascales, cuando el promedio está en 26.6 megapascales. Yo puedo disminuir 2.1 megapascales, que eso da como unos 12 kilos de cemento, que son como unos 7,000 pesos en Colombia en cemento, mal contado. Entonces, en un solo metro cúbico, en 1.000 metros cúbicos, ya son 7 millones de pesos que me ahorré pero haciendo el ejercicio profesional, no se olvide. Mucha gente dice, está como altica la resistencia, me llegó, échale menos cemento, quítale un bulto, échale un poquito menos, ahí mire que eso me está saliendo bueno. Le llegaron un poquito de resultados bajos. Uy, no, échale un poquito más de cemento porque está como malo. Eso no es ingeniería del concreto y no tiene nada que ver con la conferencia que estamos dando hoy. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es hacer el concreto profesionalmente, el mejor concreto del mundo, ya lo dijimos. Para ser el mejor concreto del mundo, y de verdad lo es, tiene que ser con todos estos análisis. Abajito están las campanas de Gauss que tienen una explicación un poquito muy bonita y es sencillita, pero voy a tratar de no demorarme mucho, y es que, por ejemplo, en la parte izquierda, en la parte izquierda acá, abajo, están dos campanas de Gauss, dos análisis estadísticos. Uno verde y una azul y una, bueno, como azulita. La verde es más cerrada la campana. Cuando la campana es más cerrada, quiere decir que hay menos variación. Cuando yo tengo menos variación, mi promedio puede estar más atrás y puedo inclusive optimizar la mezcla hacia la resistencia requerida. Cuando mi campana está más abierta, es decir, tengo más variación, yo me tengo que correr en el promedio, mire, y ese correrse se llama cemento, y ese correrse cemento se llama plata. En la otra están una línea roja que es la resistencia requerida, un análisis para un 28 megapascales, 280 kilogramos por centímetro cuadrado o 4.000 PSI, como lo quieran ver. Entonces, en esa, yo tengo la línea verde, que es una resistencia que me tocó, y está la resistencia promedio, me tocó por el coeficiente de variación que tengo, por esa desviación. Me tocó esa distancia grande que es plata y es cemento.
pero mi promedio está allá arribita. ¿Qué debo hacer? Correr mi promedio un poquito para atrás, montarlo sobre la línea verde para que el promedio sea igual que lo que yo requiero y correr la línea verde, achicar la campana, hacerla más cerrada, con menos variación y llegar cerquita a la línea roja. Correr esas líneas se llama cemento, se llama dinero, confiabilidad. Eso es así como para explicar de una manera un poquito didáctica. Y la estructura sana y hablamos de la estructura sana en la obra. Es una estructura muy sana porque es que no hay juntas frías, no hay cortes, no hay demora de un carro al otro porque fue que no llegó y entonces me tocó, ya no pude fundir más porque ya es muy tarde, o ya me quedó mal, o cuando quité la formaleta, lo digo porque he atendido reclamos de esa naturaleza, he tenido que vivir metido entre los reclamos, de toda mi vida ha sido así, y pues aprende uno y ve cosas, desgastante el tema de los reclamos, pero igual aprende uno y puede soportar y asesorar a un constructor, pero digamos que hay reclamos en los que quedan esa estructura, que es la estructura muy fea, porque fue que le robó un carro entre un carro y el otro, no sé, la estructura quedó con el carro llegó, le echaron agua, no sé, y entonces la estructura quedó con muchos hormigueritos, con muchos defectos en su aspecto, en su estética, pues, y en general, inclusive a veces hasta demoler una zona de un muro por falta de eso. Entonces, la estructura no es tan sana como si es haciéndola con el concreto ahí, porque el concreto está, vuelvo y digo, totalmente fresco, igualito, con una homogeneidad total. Entonces, pues, es simplemente mucho más sana la estructura. Sigamos. Menos contaminación, no hay transporte de concreto, ya dijimos, en términos de salud y seguridad, pues si no hay contaminación, eso va en favor de la salud y la seguridad ocupacional pues, de las personas. Menos recorridos en equipos, menos riesgo de accidentes, salud y seguridad en los seres humanos, en las personas. Equipos de trabajo únicos en la obra. Usted tiene 3 personas en la obra, siempre exactamente haciendo lo mismo, tienen exactamente milimetrado su trabajo y lo tienen, digamos, de una manera su protocolo de trabajo es, a propósito de protocolo que está tan de moda esa palabra, sus protocolos son demasiado repetitivos y la probabilidad de falla es muy baja, mientras que todos los días una bomba diferente con un operario, un ayudante diferente, por donde suben a colocar los tubos, él ni sabía porque no había ido a esa obra, él no conocía que ayer era no sé qué, es decir, hay más probabilidad de pronto de falla en este punto de la seguridad y la salud en personas que están yendo cada vez unas personas a la obra y no siempre los mismos 3 personas con el adiestramiento, por decirlo así, para eso en la obra. Continúa. Y los económicos, ni hablar. Los económicos por ahí, ahorita el ingeniero Juan va a mostrar unos cuadritos, pues hay mucho por ver ahí, pero hay ahorros pues por la infraestructura, por el transporte del concreto, la rentabilidad por el efecto de hacerlo ahí, que ahorita ya Juan nos muestra un poquito más como esos números más en detalle. Hay flexibilidad de los horarios, eso cuesta mucha plata. Todavía en Colombia no valoramos y validamos tanto los horarios y a veces nos da lo mismo terminar a las 6 de la tarde un vaciado de concreto que terminarlo a las 10 de la noche. Estoy hablando en términos de plata. Les da lo mismo y eso como que parece que, no, como si no fuera importante correrse uno 3 horas, 1 hora. Los países, digamos, muy avanzados en esto, sobre todo en Europa, por ejemplo, ellos les dan tanta importancia a 1 hora de fundida que es de 2 a 4 y a las 5 ya es, de hecho, no puede pasarse, porque es plata, la flexibilidad en eso. Y la tecnología de los aditivos que, pues, en estas plantas, uno puede tener una versatilidad técnica y muy profesional con los aditivos bien manejados. Voy a dar un ejemplo. Yo quiero tener un comportamiento muy similar en una estructura y quiero asegurarme de que el resultado para mi cliente sea el adecuado o el resultado para la estructura, para la obra sea el adecuado. Y yo tengo un diseño de mezcla del mismo concreto, digamos, de concreto de 42 megapascales para muros, que está de moda ya hoy en día, ¿no? 6.000 PSI para muros, está de moda. Antes era puro 3.000, 3.000. Hoy en día ya es diferente dependiendo del nivel en el que vaya el edificio. Entonces, un concreto, digamos, de 42 megapascales, lo voy a vaciar en la mañana. Yo tengo unos diseños con los aditivos me permiten hacer un diseño. Yo lo voy a hacer en la tarde, los aditivos me permiten otros aditivos, o el mismo pero con diferentes dosis, me permite tener otro diseño, receta B, por ejemplo, en la mañana receta A, receta C. Por la noche, si vacío después de las tales horas, para que al otro día pueda quitar mi formalidad, yo tengo la receta C y puedo tener hasta 3, 4 recetas del mismo diseño, técnicas profesionales en un computador para que quien opera la planta, él no tiene que pensar, él no tiene que hacer nada de eso, él solamente tiene que sabe que después de las 8 de la noche usa la receta C,
receta C con su dedito, oprime el botoncito y cargó. Ya, listo, el computador hace todo lo demás. Todo esto es tecnología, todo esto es, digamos, todo el cuidado y el juicio en la obra. Creo que ahí sigue Juan Diego, ¿cierto, Juan? Sí. Dale. Entonces, bueno, digamos, Luciano ya les contó todo el tema de las ventajas, los beneficios que tengo yo fabricando concreto en obra, pero entonces también hay que tener en cuenta que hay restricciones. Es decir, yo sí voy a construir una casa, yo no voy a montar una planta de concreto porque los costos van a ser excesivamente altos. Entonces, por ejemplo, digamos, la primera restricción que yo tengo que tener muy en cuenta es el volumen total de metros cúbicos. Nosotros tenemos un número estimado que puede ser más o menos 3.000 metros cúbicos, pero hay que revisar también el tiempo en el que yo voy a hacer los 3.000 metros cúbicos, porque puede ser que yo tenga que hacer 3.000 metros cúbicos en 6 meses, entonces el negocio pues se rentabiliza, porque mientras más concreto tengo que hacer yo en un mes, pues todos los costos fijos los voy a diluir en esos metros cúbicos que voy a hacer. Entonces digamos que un primer dato puede ser 3.000 metros cúbicos como mínimo para montar una planta en obra. También tengo que revisar la duración del proyecto. Nosotros estimamos que el proyecto pues no debería ser más largo que 2 años. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un proyecto de 3 años, significa que si yo tengo que hacer 3.000 cubos en 3 años, pues entonces voy a terminar haciendo algo como 200 cubos al mes, entonces pues el metro cúbico concreto me va a salir excesivamente costoso. Entonces, digamos que cruzando volumen y duración, yo debería tener una producción mensual de aproximadamente 400 metros cúbicos por mes para que el negocio empiece a ser interesante. Eso lo vamos a ver un poquito más detallado adelante. También tengo que tener en cuenta a la hora de montar una planta de concreto cómo va a ser mi logística. Entonces, es decir, yo tengo que mirar cómo van a circular las mulas, los dobletroques, las volquetas dentro de la obra. Tengo que ver dónde voy a montar mi acopio de agregados. Tengo que tener en cuenta que si estoy descargando cemento, pues me puede estar llegando agregado o tengo que seguir produciendo. Entonces yo tengo que tener bien pensado cómo va a ser la circulación interna de todos estos equipos. Entonces, digamos, nosotros tenemos estimado que el área mínima para montar una planta de concreto debería ser unos 200 metros cúbicos, pero eso también va a depender de el volumen que yo voy a fabricar diariamente. ¿Por qué? Porque si yo digo que voy a hacer 200 metros cúbicos al mes, significa que voy a tener que tener almacenadas 200 toneladas de arena, 200 toneladas de grava, y pues en 200 metros cuadrados no lo voy a lograr. Entonces tengo que revisar mi logística de cómo van a llegar los materiales, cómo los va a copiar, si de verdad me van a cumplir los proveedores para establecer pues mi logística. También tengo que revisar cómo voy a trabajar el cemento. Eso también es muy importante. Yo puedo trabajar cemento, digamos que comúnmente se trabaja en silo o se pueden romper sacos. Tengo que tener en cuenta, digamos que cuando voy a trabajar con un silo, pues tengo que construir una cimentación, voy a tener un montaje más alto, voy a tener más mantenimiento de equipos porque voy a tener compresores, filtros. Mientras que si yo voy a romper sacos, pues simplemente busco el área y voy acopiando lo que voy a trabajar diariamente. Digamos que, y tener en cuenta que si yo voy a romper sacos, pues voy a requerir más personal porque voy a tener 3, 4 o 2 personas dedicadas a romper sacos todo el tiempo. Mientras que en el silo, yo solamente voy a necesitar un ayudante que va a estar para temas de mantenimiento, de limpieza, pero él digamos que no va a estar interviniendo el tema del cemento. Tengo que revisar también cómo voy a disponer yo la planta, porque es posible que yo pueda alimentar el agregado por los 2 lados o por uno solo. Entonces, si yo lo voy a alimentar por uno solo, entonces necesito una rampa para que el mini cargador alcance a las 2 tolvas. Entonces, pues, toda esa planeación la tengo que hacer previamente. Tengo que establecer, digamos, los flujos de cómo voy a trabajar dentro de la obra. En cuanto a materias primas, también tengo que tener en cuenta que hay sitios, digamos que por capacidad de las vías, por ancho, por alto, no pueden entrar, digamos, mulas o dobletroques, entonces me tocan volquetas. Entonces puede que esa condición haga que el volumen, el metro cúbico concreto me salga mucho más caro porque el transporte me va a salir muchísimo más caro. Y más cuando pasa como en ciudades como Bogotá, que los agregados, digamos, entre comillas, buenos están lejos. Entonces, si yo traigo en volqueta o en doble troque de los agregados tan lejos, me va a salir muchísimo más caro el concreto. Tengo que tener en cuenta también, dentro de mis restricciones en temas de equipos, la capacidad del equipo que voy a trabajar, porque yo puedo decir,
no, yo voy a producir 30 cubos en un día, entonces no, con una planta de 10 cubos es más que suficiente. Pero resulta que por condiciones de la obra, por los vecinos, me toca hacer esa fundida en 2 horas, sea como sea, porque si no, entonces me van a parar la obra. Entonces yo lo que hago es que me toca subir el volumen de la planta para trabajar y, digamos, establecer cómo voy a producirlo. También tengo que revisar cuántos montajes voy a hacer dentro de la obra. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo voy a hacer varios montajes, digamos, yo tengo una obra que dura año y medio y voy a hacer 3 montajes, entonces de una vez yo descarto el tema del silo. ¿Por qué? Porque entonces me toca hacer 3 cimentaciones, 3 montajes del silo, entonces todo ese tema de montajes me va a hacer que el costo me suba mucho. Entonces, digamos, si yo voy a hacer varios montajes dentro de la obra, me voy por el lado de los sacos. También tengo que tener en cuenta si voy a operar la planta con un tablero que va, digamos, pegado a la planta o si voy a tener una cabina independiente. Digamos que en esto, si yo voy a trabajar una obra en la que voy a dejar la planta montada un año, más tiempo, entonces yo pienso en la cabina, pues digamos que la cabina de cierta forma me da más caché porque todo lo opero, digamos, independientemente. Y si yo tengo una planta que voy a mover mucho dentro de la obra, entonces simplemente trabajo con el tablero. Digamos que el control de la calidad es el mismo. En las dos condiciones me graba registros de carga, me controla las humedades, digamos que el control de la calidad va a ser igual, pero entonces es la forma como yo voy a estar operando. Tengo que tener en cuenta que si yo voy a tener obras en extensión muy grande, como decir casas, entonces varias manzanas de casas o pavimentos, tengo que revisar muy bien y tengo que hilar muy fino en el tema de cómo voy a llevar el concreto al sitio donde lo voy a disponer. Porque puede ser que por forzar estos esquemas, digamos, pensando que no me está funcionando bien, porque resulta que tengo 300 metros de tubería con la bomba estacionaria, entonces el concreto me sale muy maltratado. O tengo que transportar en mini dumper un trayecto muy largo, entonces pues el concreto va a tender a segregarse. Entonces todo eso lo tengo que revisar también. Y digamos que cuando hay extensiones muy grandes, tengo que hilar muchísimo más fino que si, digamos, va a ser un edificio en el que la planta va a quedar fija y simplemente va a trabajar con una bomba estacionaria. Tengo que tener en cuenta también cómo voy a descargar el concreto. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo voy a trabajar con bomba a torre grúa, pues la logística va a ser muy diferente porque, digamos, la bomba va a tener más rendimiento, pero solamente me sirve para bombear el concreto. Mientras que yo tengo torre grúa, el concreto sufre menos porque yo lo he hecho en un vasito y así tal cual se me entrega arriba, pero me voy a demorar mucho más en las fundidas. Y la torre grúa la puedo utilizar, digamos, en horas de la mañana en un sistema industrializado para mover formaleta, para mover acero, entonces pues tengo que revisar también todos estos temas. También dentro de la operación tengo que tener muy en cuenta que voy a tener un operario de planta, un operario de minicargador y los ayudantes pues que van a estar interviniendo. Tengo que tener en cuenta que el mantenimiento tiene que ser parte, digamos, cotidiano de la obra. O sea, hay que ver el mantenimiento como una inversión más que como un gasto y entonces yo tengo que organizarme para que todos los sábados haga una limpieza especial o haga engrasar motores o revisar, digamos, todo para que la planta siempre esté operativa. Por ejemplo, si yo sé que voy a tener fundidas muy grandes, entonces, pues, tengo que hacer un mantenimiento preventivo, porque yo voy a hacer una fundida de 200 metros cúbicos, entonces, pues, necesito que la planta sea muy confiable. Y, pues, yo voy a tener un requerimiento de energía de unos 40 kVA disponibles, tengo que tener tanques de agua. Para esto yo tengo que hacer la tarea también de aforar qué tanta agua me está llegando a la obra, qué tanta agua me llega de noche, si los tanques los voy a llenar de noche, si mientras estoy trabajando voy a estar llenando los tanques. Y también voy a tener en cuenta si necesito accesorios especiales para descargar el concreto, especiales como bandas para elevar el concreto al mixer, tolvas de acumulación que ahora Luciano nos va a explicar también una tolva de acumulación, sensores de humedad, sensores de peso, digamos que con el sensor de peso para el silo, para yo establecer cómo estamos de inventario en los silos. Y este era el cuadro al que estaba haciendo referencia ahora Luciano. Entonces, digamos, este es un esquema típico de cuánto vale un metro cúbico concreto fabricado con una planta de este estilo. Digamos, este es un esquema típico mínimo. Es decir, aquí ustedes ven que tenemos 400 metros cúbicos por mes y tenemos una obra de 3.000 cubos. Es decir, de ahí para abajo yo tengo que hilar muy fino en todos los números porque puedo estar cometiendo errores. Entonces aquí ustedes van a ver que el concreto, digamos, con
un diseño de mezcla para 3000 PSI con 7 pulgadas de tratamiento me vale 322.000. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo en este caso? Si ustedes ven, el cemento dentro del metro cúbico concreto representa el 43% del valor. Es decir, yo tengo que concentrar mis esfuerzos en optimizar el cemento principalmente. ¿Cómo optimizo yo el cemento? Tecnología de aditivos, negociación con mi proveedor de cemento, trabajando con unos muy buenos agregados y parándole muchas bolas a lo que decía Luciano ahorita del coeficiente de variación. Entonces yo tengo que ser muy juicioso con todo el tema de humedades para que ese coeficiente de variación sea muy bajito y yo pueda optimizar ese cemento. Entonces, este cuadro que ustedes ven aquí, si lo comparamos con, digamos, en este cuadro está mismo diseño de mezcla, pero con un volumen más alto. Y si ustedes ven, digamos que 600 metros cúbicos por mes es una obra de sistema industrializado, digamos, normal. Y con solamente ese cambio, yo estoy bajando 42.000 pesos en el valor del metro cúbico. Es decir, los costos de operaciones se me bajan mucho porque ya tengo 600 metros cúbicos al mes y no 400 como lo tenía aquí. El valor del cemento, arena, aditivo y agua es exactamente igual. Lo único que estoy cambiando es volumen mensual. Y aquí tienen ustedes, digamos, montajes típicos de cómo monto yo la planta de concreto. Puede ser con el silo, tengo yo mis acopios agregados. Por cierto, esta obra que ustedes ven aquí en la parte superior izquierda es de Luciano. Entonces ahí ven ustedes organizaditos los agregados. Aquí está la planta de concretos con sus hilos, sus tanques de agua, sus aditivos. Y en este caso fue trabajado siempre con torre grúa. Entonces ustedes ven que yo puedo romper sacos con las plantas con los rompesacos o puedo trabajar con silo. Ahí lo ven ustedes, el montaje con la bomba estacionaria o en este caso que se inició transportando con buquis. Entonces aquí Luciano les va a explicar nuevamente un montaje que él hizo de una planta. Ya, listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo. Ya para terminar, digamos que volviendo a lo que hablamos de que el ejercicio sea muy profesional y muy bien hecho, pues se ha planeado el lugar de la obra, como ya lo dijo Juan Diego, se planea en qué lugar se va a colocar. Casi siempre pues se busca la forma de que sea en un lugar donde posteriormente pueda ser en la cancha de baloncesto, no sé, o parqueaderos, donde en ocasiones inclusive lo que se haga ahí hasta beneficia lo que va a hacer al final después de retirar la planta. Eso, digamos, pues se hace con el juicio que ya está para eso, y se elabora un plano con todas las de la ley donde están pues los cortes, donde está todo, planos hidráulicos, planos eléctricos, por pequeños que sean. Están, digamos, la disposición, lo que llaman los Estados Unidos el layout de la planta o la distribución pues de la planta, digamos, en este caso. ¿Sí me están viendo, Juan? Sí, señor. Bueno, porque estoy pudiendo mover mi mouse, no sé, eso es, está bien que yo lo pueda hacer, no sé si allá lo ven, en fin. Está el lugar, la disposición de el almacenamiento de los agregados, cómo y por dónde va a descargar tanto el agregado como el cemento. Ahí se ve el silo, se ve el lugar donde va a quedar la bomba, el agua, los aditivos, en fin, todo, digamos, bien planeado, la placa que va a tener la planta, el diseño de las bases del silo, si es un silo vertical como en estos casos, y en fin, digamos que se tiene todo y a partir de ahí se hace el montaje de la planta. Tiene que ser según el plano como se haya hecho. En la parte, ese plano es, digamos, como de la planta de al lado, la fotografía al lado, donde ahí se ve que ya estamos descargando, estamos probando ese silo nuevo en otro proyecto, probando un silo nuevo, estrenándolo y estrenando también la planta. El silo en teoría, pues, para las dos pipas que aparecen ahí, las dos cisternas, que no sé, para arrancar y de una vez tararlo, por decirlo de alguna manera, porque eso se debe hacer pues para el manejo de inventarios, tarar bien el silo, aunque hoy en día ya hay silos con celdas para que uno lleve los controles muy, muy fácil y muy confiables. Sin embargo, se tara el silo y ahí se descargan las pipas y ya está pues ahí el foso de la bomba, donde se está construyendo el foso de la bomba para desde ahí impulsar el concreto y en fin. Y abajo se ve la foto ya con su canal, la bomba metida bueno, como todo el equipo para poderlo hacer, pero todo amarrado a un plano en un punto donde se haya definido. Digamos que todo está planeado, como se planea hacer el edificio, así mismo se planea el montaje de la planta, es que todo sea muy profesional, muy bien hecho. La siguiente.
aquí, como mostrarles un poquito que ahí es tan versátil que se pueden hacer diferentes cosas. Por ejemplo, elevar la planta, de última muestro la primera, esa no la muestro, ahorita les comento por qué tan importante esa, pero donde está la mixer, ahí donde se ve la mixer, la segunda, Juan, mi cursor lo ve, Juan, el puntero mío lo ve, ¿no? Entonces ponga el suyo, porfa. Ahí justo donde está la mixer. Ahí, por ejemplo, tenemos una mixer que para que el Gali Bodé se levanta la planta pues hasta donde sea necesario. La planta se puede poner allá en unos pedestales obviamente con la ingeniería requerida, pero sin ninguna afectación y ocupando el mismo espacio y tal. Al lado, por ejemplo, tenemos lo que llamamos pulmón. Así le decimos en nuestro argot. El pulmón es una tolvita receptora donde se almacena una parte del concreto y como lo decía Juan, y entonces eso ayuda a que el rendimiento sea mayor. Y también pues, la planta se eleva un poco y en fin ahí está para que debajo de eso esté la bomba de concreto o el dumper si se requiere. Al otro lado, por ejemplo, en la parte derecha, en el extremo derecho arriba, la fotografía está, pues mira, ahí está el silo en un área muy chiquitica, en una parte donde pareciera que no se puede hacer, pero se hace y se están haciendo los como 4.000 metros cúbicos de esa obra y la pipa se descarga desde afuera, los agregados se almacenan ahí afuera en un lugar que sea dispuesto para ello y se utilizan además la diferencia de niveles tanto para la bomba como para la planta, etcétera. Ahí se ve como muy difícil, pero se hace y se hace bien. La parte inferior derecha ¿sí me siguen, Juan Diego? ¿Sí? Sí, señor. Parte inferior derecha, izquierda, discúlpeme, parte inferior izquierda, ahí está el montaje donde pues se requiere por el volumen que se va a hacer, hay que tener más almacenamiento de cemento. Los hilos en general, vale aclarar lo que son aproximadamente los hilos que se manejan en estos proyectos son de 60, 65 toneladas, dos pipas para efectos lógicos y prácticos del manejo de los inventarios. Y ahí está la banda transportadora para que la mixer reciba el concreto ya en su chute de recepción. Y ahí en la siguiente se ve pues eso mismo, pero ya con una planta más robusta, mucho más grande, una planta, las plantas se miden, como lo dijo Juan, por sus metros cúbicos hora. Es como el tamaño de una planta. Entonces pueden ir planticas muy pequeñas hasta muy grandes. Esta planta puede ser de 60, 70 metros cúbicos hora. O las pequeñitas que pueden ser hasta de 10 metros cúbicos hora. Y al lado inferior derecho está la planta donde están las dos bombas. Ahí se está recibiendo en dos bombas y también pues con cabina aparte y con su silo de cemento y todas las disposiciones para el lavado de las bombas y de la impulsión del concreto cuando se termina la fundida. Y por último, esta sí les prometo que es la última. Ah, no, Juan. Aló. Juan, escúchame, devuelve eso, qué pena, es que no les dije la que me gusta más. En esta fotografía tenemos una planta que, si Dios permite, la vamos a estrenar, bueno, cuando esta pandemia nos lo permita, la estrenaremos y Dios nos lo permita, pero ya deberíamos estar usándola. Pero esta planta tiene cuatro, de la parte, y la que estamos viendo en la parte superior izquierda, bueno, esa tiene 4 compartimientos. Es una planta que puede mezclar 1,50 en el batch y puedo tener allí las 2 arenas y las 2 gravas. Esa planta fue fabricada especialmente para este proyecto porque vamos a tener que tener esos requerimientos. No es nada del otro mundo porque hay plantas hasta con 8 compartimientos muy grandes, pero pues esta planta es versátil con 4 compartimientos. No es lo mismo que esas plantas robustas de 80 metros cúbicos hora o 100. Esta puede hacer hasta 40 cubos hora y aquí puedo mezclar 2 arenas, 2 gravas, generar un ensamble granulométrico. No se les olvide, por favor, a los enamorados del concreto, que la calidad de un concreto se da si tengo agregados de buena calidad. Si yo no tengo agregados de buena calidad, nunca tendré un concreto de buena calidad. Ahí me tocará ahí medio rebuscarme y échele más cemento y entonces la gente confunde que el cemento es el más importante en el concreto y no, es que nos salva los problemas, nos salva el problema de no tener buen agregado. Si usted tiene un buen agregado, usted está, mejor dicho, está
en el top del mejor concreto. Entonces, si usted no tiene un solito agregado y tiene que mezclar hasta 4 agregados, pero con esos 4 agregados, usted hacer un ensamble granulométrico y tener una muy buena empaquetadura en el concreto, usted tiene un concreto de excelente calidad y eso es lo que queremos hacer con esta planta y tener, obviamente, unos ahorros importantes y unos beneficios económicos para el proyecto y muy importantes en la medida que es harto concreto. Por ejemplo, esta planta es para 20.000 metros cúbicos de concreto, que ya 20.000 metros cúbicos de concreto nos dan ese permiso, pues, digamos, de poder optimizar y lograr unos excelentes resultados económicos además. Si yo tengo 4 agregados, 2 arenas, 2 gravas, las mezclo, hago el ensamble, tengo un cemento de un excelente desempeño técnico, que lo tengo para ese proyecto, pero además tengo una adición muy buena. Entonces, con todas esas mezclas, ese juego de mezclas, hace uno que los concretos sean el mejor concreto del mundo. Pasamos a la siguiente. Y en esa pues tenemos allá la foto de donde está la planta, muy pequeña su rampa para la alimentación con el cargador pequeñito, conocido como mini cargador, y la mixer. En ese otro lado teníamos 200 metros cuadrados, ahí hicimos como 4.800 metros cúbicos de concreto con la planta, pues con las dificultades normales, pero sin ningún problema técnico y con los beneficios también económicos esperados. En esa fotografía de la mitad, allá al otro lado está pues una elevación de una planta para poder meterle la mixer. Aquí abajo tenemos en la parte inferior izquierda está una planta muy pequeñita que también se puede tener para bordillos, para andenes, para pavimentaciones pequeñas donde yo tenga que mover la planta. La planta se puede mover de un lado para otro, 10 metros cúbicos hora con su trompo, no necesita energía porque ya tiene su propia plantica de energía, tiene sus cangilones para subir el agregado y voy colocándolo. O sea, la versatilidad, obviamente computarizada, ¿no? Obviamente con su PLC, con su PLC. No, mejor dicho, voy a decir algo que me disculpan la forma como lo voy a decir. Si alguien allá tiene que pensar en cuánto echarle cada uno de los constituyentes para hacer el concreto, esa ya no es un concreto, ese ya no es el mejor concreto del mundo y ese ya no es un concreto profesional. Ese ya es un concreto, otro más del montón. Porque una persona decide y de pronto hasta está de mal genio, le da rabia o yo he oído por ahí que hoy le quité un poquito de aditivo porque es que ayer lo vi como muy duro o lo vi como muy blandito. He escuchado y hasta en las mejores familias he escuchado, oye, ingeniero, es que yo hoy le quité un poquito de aditivo porque es que ayer lo vi como muy chirle al concreto. ¿Cómo? ¿Y usted le quitó aditivo? Sí, pero yo sé que depende cómo lo vean, le subo otro poquito. Dios mío, eso dista de un concreto, del mejor concreto del mundo, ¿no? Eso está lejos del mejor concreto del mundo. Entonces, es un computador el que entrega un concreto, un diseño que se ha hecho previamente y que está ingresado en un computador. Entonces, al lado está una planta donde puede cargar, el dumper cargaba ahí, y al otro lado para digamos, un desvares y para poder hacer como más rápidas las fundidas en ese punto, con una CarMix, con un camioncito mezclador, que no es el propósito pues del que el camión mezclador cargue ahí, pero un camioncito de los que hacen el mismo concreto, pero también pues para poderlo cargar ahí. Pasamos a la siguiente. Y esta última, como estaba previsto el montaje de la planta que le estaba mostrando ahorita, que va a tener 2 bombas de concreto, cada bomba tendrá que bombear como 50 cubos diarios para 4 apartamentos cada bomba. Esperemos que esta coyuntura que estamos viviendo de la crisis del virus, pues nos permita continuar los proyectos como se pensaban, pero así estaba planeado, entonces esperaremos lo que Dios permita que sea, pero como estaba planeado, lo cuento así, entonces cada bomba nos recibía perdón, está la planta con esa bonita que le estaba mostrando, un silo para cemento, el otro para la adición, y el pulmón tolva receptora, bueno, yo le digo pulmón, el pulmón que nos recibe 2 metros cúbicos de concreto y por una boca sale para una bomba y para la otra, y cada bomba bombea a un grupo de trabajadores donde cada grupo hace 4 apartamentos en un día. Así, digamos, lo hicimos hace como unos 6 años en Villavicencio y se hicieron, pues fueron, no sé, como unos 2.000 apartamentos así. Entonces, digamos que aquí se termina la charla. Muchísimas gracias a todos ustedes de mi parte por haber escuchado, por haber de pronto tenido haberse tomado el tiempo, que parece que todo el mundo tenemos mucho tiempo, pero no es tan cierto, no vive más ocupado que antes. Entonces, es ver cómo que es hacer un buen concreto, que sí se puede hacer, que es una alternativa, y como lo dijo el ingeniero Juan Diego, no es que todo entonces ahora todas las horas tenga que hacerlo así, y entonces no, es que hay lugares donde es lo mejor hacerlo así y hay lugares donde no es
lo mejor. Entonces, es profesionalmente ver, analizar, se puede, no se puede, si es, no es, qué planta es la adecuada, cómo es el montaje, cómo vamos a lograr esos resultados tan bonitos que sí se logran. Y pues bueno, el resultado es, hay un cliente con el que hemos trabajado bastante, un constructor que es un especialista en hacer concreto de sistema industrializado, de los más pilos en eso, y hemos hecho ya, no sé, unos 70.000 metros cúbicos de concreto en diferentes horas con excelentes resultados técnicos y económicos. Pero pues hay que hacerle, hay que hacerle. Por último, digo que, por ejemplo, cuando yo participé en en las primeritas obras de esta forma, que es la planta, la bomba y a la estructura, era un puente hace 10 años, más o menos, se hizo la primera, y era concreto de 42 megapascales en la superestructura del puente, y la infraestructura eran como de 35 megapascales. O sea, estamos hablando de concretos, de estructuras de mucha responsabilidad. Ojo, no fue el puente que se cayó, ¿no? Aclaro. Fue otro puente de los tantísimos que hay por la carretera Bogotá-Villavo que está vivito ahí. Y entonces, pues bueno, se puede hacer todo, con que edificios, bueno, edificios, arrancamos un edificio como de 24 pisos de altura, bombeándolo. Bueno, digamos que se puede todo. Muchísimas gracias a todos y atentos si tienen alguna pregunta. Bueno, Luciano, aquí hay preguntas. Digamos que esta de Ruby dice, con este tipo de plantas de mezclador planetario, ¿cuál es el asentamiento mínimo que podríamos manejar? Por ejemplo, para manejar un MR41 de unas 3 o más o menos una pulgada. Entonces, digamos, estas plantas sí me pueden mezclar asentamientos, digamos, bajitos de 3 pulgadas aproximadamente. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que no voy a poder cargar el mezclador a su máxima capacidad. Por ejemplo, si yo tengo un mezclador de 1 metro cúbico, tengo que cargar por ahí al 70% de la capacidad, porque es que este concreto va, por ser tan pesado, por el asentamiento ser tan bajo, pues obviamente va a sobreesforzar el motor. Entonces, digamos que en este caso, lo que más tengo que tener en cuenta yo es cómo voy a transportar ese concreto tan duro. O sea, que más bien, digamos, la planta lo hace, no hay ningún problema. O sea, que lo que yo entraría a revisar en ese caso es cómo voy a llevar el MR41 hasta el pavimento donde lo tengo que poner. Eso, pero sí se puede. Luciano, y tengo aquí una pregunta que me gustaría que usted respondiera. Dice, ¿qué tipo de permisos se requieren para realizar un montaje en obra? ¿En Bogotá son distintos a otras ciudades? ¿Cómo es la pregunta? Discúlpeme que no se le fue la señal ahí. ¿Cómo es? ¿A qué tipos de permisos se requieren para realizar el montaje en obra? ¿En Bogotá son distintos a las otras ciudades? Sí, no es, no, las reglamentaciones en todos lados no es la misma, y en ocasiones se requiere un área más grande para hacer lo mismo. Me explico. Por ejemplo, hay lugares donde simplemente yo con, no sé, digamos 500 metros cuadrados, hago la operación y funciona perfectamente. Y no tengo ningún problema y estoy cumpliendo. Digamos que toda la parte ambiental está amarrada al permiso que la obra tiene y que le ha dado la municipalidad al proyecto, y está como parte del proyecto. No hay que sacar unos permisos especiales. Hay otros lugares, por ejemplo, acá en Bogotá, hay que ya sacar un poquito más de permisos, y el área que requiere el distrito o el municipio, digamos, de Bogotá es un poquito mayor. Pero sería como en Bogotá, de pronto en Medellín un poquito, pero en general es el permiso que la obra tiene y que le ha dado el municipio para hacerlo. Sí, el municipio, en fin, le ha dado para hacerlo, y dentro de eso está la planta. No es difícil en realidad. Obviamente, teniendo claro, eso sí, que es el concreto que usted fabrica para la obra. Porque si usted fabrica ese concreto y comienza de pronto a llevar unos camiones mezcladores y a llevarlos para otra obra, por más cercana que sea, por más que sea del mismo dueño, perdón, por más que sea del mismo dueño, por más que sea lo que sea, pero eso ya tiene otra connotación y pues obviamente ya tiene una penalidades y tal. Pero si es para el solito proyecto, no pasa nada. Perfecto. Aquí Camilo nos hace otra pregunta que es, ¿cómo sería el control de humedad que realiza la planta? ¿Cómo se controla o cómo se mantiene calibrado? Digamos que en temas, yo sé que Luciano ahora va a querer hacer una precisión de ese tema, pero entonces le cuento la forma básica. Digamos, en la planta, yo simplemente le ingreso el dato de qué humedad tiene la arena, qué humedad tiene la grava, y el programa me hace la corrección del software. Entonces, me quita agua del diseño mezcla y me sube los agregados, pues proporcional a la humedad que yo le pongo. La forma, digamos, tradicional de hacer control de humedad es
digamos que por la mañana temprano, a mediodía y por la tarde, es medir la humedad con una estufa, secarla, pesar húmedo, pesar seco y calcular ese porcentaje de humedad y es el ingreso a la máquina. Pero también hay sensores de humedad que yo le puedo conectar a la planta que funcionan en línea y me hacen esta corrección. Pero la tradicional, la que siempre se usa, es estar secando, medir, digamos que eso le da al operario también cierto criterio sobre la humedad del agregado, entonces él tiene también la forma de controlarlo. De acuerdo. ¿Puedo hablar, Juan, ahí? Claro que sí. En esa, digamos, excelente pregunta, yo digo que, perdón, yo digo que en lo normal es que uno, como ya ingresó la humedad por la mañana antes, uno hace su protocolo. Sigamos con esa palabra que está tan de moda, protocolo, protocolo para todo. Pero tenemos nuestro protocolo, o sea, nuestros procedimientos allá, y entonces en el procedimiento dice que se hace un ejemplo, 4 veces al día, depende del volumen, un ejemplo, uno en la mañana, una media hora en la tarde, un ejemplo, cada vez que llueva o haga más sol, pues depende. Se hace el procedimiento, se escribe, están sus formatos y arranca el cargue con una humedad tomada a la grava y a la arena. La arena constantemente se le hace se le toman las humedades porque hay un aparatico muy fácil para medirlo y se mide como en un minuto. Es muy sencillo hacerlo. Entonces, digamos que la medición, cuando no se tienen los sensores de humedad, que todavía, hay que ser francos, todavía no está muy puesto, por decirlo así, en muchas plantas. Por algunas razones que es como un tema ya un poquito más álgido a hablarlo, pero por ahora no está casi que en toda planta el medidor de humedad directo el que le va dando los datos al computador, pero con el SPID se puede hacer cada minuto, okay, en un minuto se puede hacer el ensayo de la arena y uno lo tiene con cierta periodicidad. Pero además las plantas tienen, hay que decirlo porque es la verdad, las plantas además de esos controles de la humedad, la absorción y esa corrección que se hace por humedad ahí, tienen una cosa que es el amperímetro. Eso es como decir, un medidor de asentamiento. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo le tengo así a las plantas, yo le tengo así, una tablita en la que dependiendo del tipo de concreto, el amperímetro me marca un valor, un amperaje. Y entonces yo digo que para mis concretos de sistema industrializado muro, debe estar, para que mi asentamiento sea, digamos, entre 500 milímetros y 600 milímetros, un promedio de 550 milímetros de diámetro de la expansión en el ensayo de expansión, no sé si me sigue, ahí yo debo tener, un ejemplo, 14 amperios. Si es un concreto normalito, el concreto de más bajo asentamiento, para el asentamiento normalito, digamos de 180 milímetros, lo que sea, ya en el cono, en la altura del cono, para ese requiero que sea, digamos, 8 amperios. Y entonces yo le tengo unas tablitas muy sencillitas ahí para que el operario, ya mirando el amperímetro, él sabe el asentamiento y le digo, eso es, y se usa en todas partes, ¿no? Así como en el camión, no sé si los que han visto llega un camión, eso mide el torque del motor, ¿no? Eso mide qué tanta fuerza tiene que hacer el motor para poder hacer girar la mezcla de concreto. Entre más duro, más alto el amperaje, ¿de acuerdo? Si fueran una mixer, si ustedes ven un camión mezclador, quizás lo conocen todo el mundo, el camión tiene como un relojito ahí atrás del conductor. Él voltea a mirar y ve el relojito ahí. Y él mide ahí como qué asentamiento tiene. Eso ya no es amperaje, es la presión hidráulica de la bomba hidráulica para poder hacer girar el tambor mezclador que la llamamos aquí en Colombia olla. Para hacer girar la olla, el tambor mezclador, ahí hay un relojito. Puede ser también análogo digital, en fin. Hay un relojito y ahí mide un valor. Él sabe cuánto debería estar. Entonces usted le pregunta al conductor, ¿qué asentamiento tiene concreto? Y él voltea a mirar el relojito y dice, tiene 4 pulgadas, entre 4 y media y 5. Y usted va, toma el asentamiento y le dio 4 y media o le dio 5. De verdad, así es. Porque eso miden. Entonces también está esa versatilidad de que el asentamiento siempre esté constante. ¿Listo, Juan? Dice otra pregunta, para un proyecto en muros en concreto, estás pensando en colocar una planta, tenemos limitaciones de espacio. ¿Cuál es el área mínima requerida para esta operación? Digamos, nosotros tenemos un número así muy general que son 200 metros cuadrados, pero también toca entrar a revisar bien la logística de la obra, porque puede ser que yo no tenga los 200 cuadrados en un cuadrado perfecto. Yo puede que tenga la planta a un lado y ponga los acopios de agregados a otro sitio, porque la logística me permite que las doble troques entren por otro lado. Entonces, digamos que en ese caso toca es como sentarse en el layout,
pues revisar bien la distribución de la obra y hacer, digamos, ingeniería y hacer la planeación completa de cómo va a ser mi logística interna de la obra. Sí, definitivamente, como dice Juan, aquí toca es ver, la rata de colocación diaria es clave la rata de colocación diaria, porque si uno va a tener vaciados diarios grandecitos, uno ya tiene que prever de un buen espacio para poder manipular el descargue de la materia prima y todo eso. Dice otra pregunta, ¿no han pensado en unificar la máquina que mezcle y bombea al mismo tiempo y cuáles serían sus pros y sus contras? Digamos que, pues digamos en este caso, al tener los dos equipos independientes, nos da la flexibilidad de ubicarlo de la forma que queramos. Porque si digamos, si sacamos una máquina en la que tenga la bomba incluida, estamos eliminando los que quieren trabajar con torre grúa. Entonces, digamos, de pronto la planta me quede más alta porque yo tendría que tener todo el sistema de bombeo abajo. Entonces, digamos que es también parte de dejar a cada uno su especialidad en el tema. Entonces, como que está bien la forma como estamos trabajando de una bomba con su marca y la planta independientemente. Pero sí hay en el mercado equipos, he visto equipos que no pesan, pero sí tienen el sistema de bombeo por debajo. Sí, efectivamente, sí, Juan. Yo conocí eso y tengo por ahí inclusive fotos de una operación por ahí en una ciudad de Estados Unidos, no recuerdo porque aquí en Colombia no lo he visto, pero donde la planta le daba el mismo, el concreto a la bomba, pero pierde uno la versatilidad. Eso es como el camión que tiene banda transportadora o el camión mixer que tiene bomba de concreto ella misma, el mismo, también los hay, pero se pierde la versatilidad. Entonces, cuando yo necesito colocar concreto, pero algunos concretos los debo llevar en el mini cargador o en el DUM, pero los debo llevar a algún lado, entonces ahí tendría que bombearlo y estoy gastando combustible o energía, si el motor es eléctrico, estoy gastando una energía o un combustible inoficioso y eso cuesta por estar adosada la bomba ahí. No agrega mucho valor, francamente, en lo que yo he podido ver, pero sí los hay. Listo, y por aquí me dicen, para Luciano, en Bogotá, ¿cuál es el permiso que tengo que tener para montar una planta de concreto? ¿Con qué entidades y cuánto puede tardar? Bueno, el permiso que lo debe sacar el cliente mismo para hacerlo lo hace con el DAMA. Aquí en Bogotá se llama el DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente. Se llama el DAMA y con el DAMA se pide el permiso y lo dan. O sea, no es problema porque sí lo dan. Vuelvo y digo, siempre y cuando esté para el proyecto, únicamente para el proyecto. Y si hay camiones mezcladores, no pueden salir a la calle, salvo, digamos, a dar la vuelta alrededor. Es más, si hay que dar la vuelta, salir de la puerta y dar la vuelta para descargar por detrás, no sé si me siguen en el ejemplo, es dar la vuelta para descargar, aún así hay que sacar un permiso de eso. Pero si es para moverse dentro del proyecto, no es difícil y lo dan, es solamente cumplir los requisitos. Pero el Ministerio de Medio Ambiente, a través del DAMA acá en Bogotá, se hace y se da. Hay un área que no recuerdo muy bien, dependiendo del tamaño del lote, eso está amarrado al tamaño del lote. Por ejemplo, no sé si han visto una obra que se están haciendo, un centro comercial que se está construyendo, que lo están construyendo acá en Bogotá, los que conocen Bogotá y los que han pasado, Avenida Mutis con Avenida Ciudad de Cali, ahí cerca de la calle 26 con Cali. No sé si han visto eso. Es como un centro comercial grandote, se llama Nuestra Bogotá. Ahí la planta, creo que esa planta que la puso una empresa de concreto, pero conozco más o menos los detalles, creo que tuvieron que pedir 4.000 metros cúbicos les exigen para poder tener ese espacio, aunque no necesita para la operación sino 2.000. Los otros 2.000 es porque hay un espacio que hay que dejar entre la operación y el espacio público y bueno, hay unos requisitos que en realidad no son difíciles de cumplir teniendo el área. Y además que pues una obra de esa magnitud pues la tiene, ¿no? Entonces, realmente no es complicado, la dan sin problema. Aquí hay un aporte de Daniel que me dice que ha montado plantas en 110 metros cuadrados para hacer 20 metros cúbicos diarios y él tiene mucho sentido en que él se organiza, digamos, uno puede montar unas plantas en un espacio muy reducido, pero depende de la logística de la entrega de los agregados. Si yo estoy muy confiado y los de los agregados son amigos míos, yo sé que me van a cumplir todos los días a la hora que me prometen, entonces mi stock va a ser mínimo, porque yo tengo el agregado, el cemento para producir y el espacio es mínimo. Digamos que eso es como que muy lean construction y entonces es muy buenas prácticas de producir concreto en obra.
Eso es muy bueno y digamos que en la foto esa que vimos por allá que no había sino como es así que no había ni 50 metros cuadrados, no era nada, pero es que ahí, por ejemplo, toca ya hacer una logística muy, muy juiciosa y tiene que, de verdad, está uno al filo de la navaja, no le toca a uno con mucho juicio o si no puede tener una consecuencia funesta. Pero, por ejemplo, allá, ¿qué teníamos? Tractomulas de agregado llegaban con el agregado a un punto muy cercano, ahí había se alquiló un lotecito y ese lote nos descargaba, ahí descargábamos el material y ahí lo cargábamos en una volquetica de 6 metros cúbicos y todo el tiempo la volquetica iba llegando ahí y apenas casi que de la volqueta a la cuchara del minicargador y el minicargador a la planta, no se necesitaba espacio prácticamente para los agregados. Y el cemento en sacos, con rompesacos, pues simplemente se tenía en la bodega cerca y se llevaba en una camionetica, se iba llevando lo del día prácticamente. Entonces sí se puede en un área muy chiquitica, pues con esos riesgos que son siempre delicados, ¿no? Hay que tener una logística muy, muy, muy juiciosa en ese aspecto. Perfecto. Y una pregunta que me hice por aquí, estadísticamente, ¿cuántas muestras se necesitan para tener un promedio y una desviación estándar confiable? ¿Cada cuántos metros cúbicos se deben realizar correcciones y o nuevas caracterizaciones de los materiales? Le contesto la parte final de primero. El agregado se debe caracterizar cuando se inicia el proyecto. Sí, ahí se caracteriza el proyecto. Se caracterizan los agregados. La caracterización es una serie de ensayos que están en la norma, la 174, y nos dice qué debemos conocer de los agregados. Ya los tenemos, ya los caracterizamos, listo. ¿Qué debe uno establecer? Un protocolo donde dice cada cuánto y en qué razón se devuelve a analizar los agregados y qué análisis le hace. Ya puede que no sean los 18 ensayos, 14 ensayos que hicieron para caracterizarlos. Puede ser, digamos, granulometría, masa unitaria, densidad y absorción, un ejemplo. 4 ensayos, uno sabe cuáles y los hace con cierta periodicidad, digamos mensualmente, hace unos ensayos para ir controlando su material y ir sabiendo cómo se está comportando, aunque el material, si es de la misma fuente, sus cambios, algunos son muy poco variables. Por ejemplo, si yo tengo de la misma fuente el material en todo un proyecto, puede estar usted seguro que su absorción y su densidad prácticamente no va a variar. Quizá la granulometría y la masa, la granulometría el PASA 200, que son muy importantes en el diseño, sí cambian. Entonces usted no tiene que caracterizarlos otra vez todo eso, sino simplemente ¿cómo se llama? Hacer unos 3 ensayitos por ahí mensualmente, sin problema. Eso sí, cuando usted cambie de proveedor o cambie de fuente, usted debería tener por escrito qué ensayos hacer. Así debe ser. Y hacer ya unos ensayos, ya una rutina más larguita. Si cambia de proveedor o cambia de fuente. Que eso es lo que es hacer el concreto, como digo yo, profesional, porque otra cosa es como se hacía antes. Llegaba arena, ¿de dónde? Yo no sé, pero esa arena, vea, y me dijo arena, ¿no? Ahí está la arena. No, porque el solo cambiar de fuente, así sea el mismo proveedor, pero si cambia de fuente ya es es diferente, hay que caracterizarlo. Eso respecto a los agregados. Respecto pero yo diría, perdón, ahí para terminar de lo agregado, yo diría que, por ejemplo, el PASA 200 y la granulometría, sí, por lo menos en un proyecto de un año, hacerlo por lo menos unas 5 veces hacerlo. La norma no dice cada cuánto exactamente, pero sí dice con una periodicidad y para eso está la idoneidad de quien lidera el proceso, ¿no? Alguien debe liderar el proceso y ese alguien debe tener la idoneidad para hacerlo. Si no, pues entonces no sería el concreto profesional como estamos hablando. En cuanto a la estadística, nuestra NSR10 habla de cada 40 cubos o cada tipo de diseño, se debe tomar la muestra y cuántos cilindros se deben tomar por muestra y a qué edades se deben fallar, y etcétera, etcétera. Lo dice la norma, es igual, pues una producción de concreto es igual para como quiera que uno lo haga. Sin embargo, cuando usted tiene una producción, digamos, tiene 3 diseños de mezclas. 3 es lo que más usa. Un ejemplo, en un sistema industrializado. Es un concreto, sistema industrializado del muro, sistema industrializado de placa y quizá un concreto para las otras estructuras, cimentaciones y cosas así. Entonces, ¿qué hace usted? Toma al principio muestras de todos los diseños. Toma las muestras y hace su análisis. Y después sí puede tomar un día muro, al otro día placa, al otro día el otro día placa, al otro día muro, y así para ir disminuyendo. La norma que dice al respecto, esa es la norma NTC 2275. Esa norma nos dice cómo es que se analizan, cómo se interpretan y con qué periodicidad se hacen y cuáles son los criterios. Los criterios es que usted toma bastantes muestras, analiza, toma decisiones y comienza a disminuir el muestreo si los resultados lo permiten.
Si no lo permiten, a lo mejor inclusive tenga que incrementarlos. Pero si su estadística le da, usted los puede ir disminuyendo para que no se llene de cilindros, porque eso tampoco agrega valor, llenarse usted y tener poco, no de muestras, tampoco es necesario. Y con cuántos datos usted hace un análisis estadístico. La norma nos pide 30, NSR10 y la NTC 2075 nos pide 30 datos. 30 datos. No se le olvide que hoy en día, si usted toma cilindros grandes, que eso ya mejor tomar pequeños para hacerlo más práctico, si toma grandes son 2 cilindros para poder tener el resultado. A 28 días, ¿no? Estamos hablando de 28 días. 2 cilindros y el promedio de los dos, eso es un resultado. Si usted toma cilindros pequeños, no se olviden, son 3 cilindritos, 3 a 28 días. Y el promedio, el resultado es el promedio de los 3. ¿Sí me estarán escuchando? Sí, Juan Diego, ¿sí? Sí, perfectamente. Correcto. Y cuando usted tenga 30 datos, entonces, pues simplemente hace el análisis estadístico y saca su desviación estándar, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, F' sub CR1, F' sub CR2 y FC, la calificación del concreto. Ahí le dije 6 cositas estadísticas que usted tiene que analizar. Las analiza y toma decisiones. Si no tiene 30 datos, puede inclusive hacerlo con 15, pero tiene que hacer una afectacióncita que la tiene nuestra norma, nuestra norma sismorresistente la tiene. Ahí dice, si usted tiene 25 datos, afectelo por cuánto el resultado, si lo tiene, y lo tiene por 15. Si tiene menos de 15, no es válido. Entonces, por eso usted debe tomar al principio un número significativo de muestras, para que al final usted sí tenga sus resultados. Y vuelve y juega, y perdone que de pronto lo diga de esta manera, pero si usted no hace todas esas cosas, usted no está haciendo un concreto profesional en la obra. Es como que yo me paso el semáforo en rojo y no pasó nada, pero ahí me lo pasé y no pasó nada. Pero usted no está respetando las reglas de tránsito, ¿no? Me lo pasé en rojo y no pasó nada. Ahí llegué vivo a la casa, no maté a nadie, ni me accidenté. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto molesta? Sí, pero usted no respetó las reglas, no respetó las leyes. Entonces, lo mismo. Si usted está haciendo un concreto profesional, de verdad, el mejor concreto del mundo, como lo estamos hablando, usted debe hacer todo esto, y si no, no lo está haciendo así. Casi, de pronto parecido, pero no lo está haciendo. Eso es más o menos así. Listo. Y una última pregunta, como, a ver, Luciano, ¿qué opina? ¿Qué opina del concreto ecológico? Pues lo mejor que uno puede hacer. El concreto ecológico es, bueno, eso es un seminario, ¿no? Un seminario de la huella de carbono, el concreto ecológico. Eso es un seminario, pero si me permiten, en 2 minutos doy mi concepto y lo que al respecto conozco, que quizá no es el 100% como quizá otros. Pero el concreto ecológico, ¿qué es? Usar materia prima que apunte a eso. Por ejemplo, usar adiciones. Cuando yo uso adiciones en la materia prima, cuando yo uso adiciones, ya estoy hablando de concreto ecológico. ¿Por qué? Porque no use todo el cemento en esa carga contaminante que tiene el cemento, porque en la quema de la caliza la carga contaminante es extrema. Entonces, estoy hablando de la parte ecológica. Si yo uso un residuo, por ejemplo, la ceniza volante, por ejemplo, escoria granulada de altorno, por ejemplo, esas dos que son casi que las más usadas en el mundo, esas pues son el residuo, son basura, por decirlo así, son basura. Entonces ya yo estoy logrando eso, que sea un concreto ecológico. Si en el cemento, quien fabrica el cemento utiliza ya algún cemento verde, está de moda ahorita, cosas así, si yo uso ese cemento, ya estoy haciendo un concreto ecológico. Si yo en el concreto uso agregados reciclados, por ejemplo, de las carreteras, ya eso está muy de moda en Colombia. En el mundo, yo conocí eso en Estados Unidos. Yo conocí hace como 26 años que viajé a Estados Unidos a una planta a ver hacer concreto ecológico. Y el 100%, oiga bien, el 100% del concreto lo hacían con agregado reciclado. Entonces lo que estamos haciendo con Colombia no es propiamente una vanguardia de nada, es simplemente que hemos sido rezagados, inclusive en la tecnología, bastante rezagados, porque en esa planta, ya en una ciudad que se llama Cleveland, en Estados Unidos, hacían concretos, y ojo, concretos de altas especificaciones. ¿Pero por qué? Porque tenían unos residuos sanos, buenos. Casi todos en Estados Unidos hacen carreteras en concreto a más no poder. Entonces, esas carreteras las demuelen, aunque no estén roto el pavimento, lo demuelen, ¿no? Por fatiga. Demuelen, y eso mismo lo vuelven a usar como agregados. Entonces, si uno usa aquí agregados reciclados, ya está haciendo un concreto ecológico. Entonces, el concreto ecológico es válido. Ahora mismo está trabajando en la normativa para que esos agregados, por ejemplo, sean válidos también, porque si no están en norma, estaría uno incurriendo en una falla. Pero se puede, ya está evolucionando mucho eso. Me parece genial, porque es trabajar en pro de la huella de carbono y de la ecología. Entonces, eso es así.
Y hay más cositas más en detalle, pero por ejemplo, con esas que le nombro, ya está haciendo usted un concreto ecológico.